Hola, bienvenidos a otra parte más en esta familia post-COVID. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que están con nosotros. Así que antes de ir a la parte social y la parte física, que es la que nos resta de esa composición integral del ser humano y por ende de la familia, Magnolia quería comentar algo acerca de lo que estamos hablando de la salud mental o del cuidado mental en la familia post-COVID. Tener la mente bien cuidada, porque de ahí dependen cada una de las actitudes que nosotros vamos a tener. De ahí se va a desprender cada una de las acciones de nosotros, tanto niños como adultos. Si nuestra mente está desequilibrada, nuestras acciones no van a tener el equilibrio que deberían tener. Es que no podemos exigirnos a nosotros mismos ser mejores si no nos trabajamos primero y trabajamos nuestro entorno familiar primero. No podemos exigirle a la sociedad que salga de la crisis que nos ha traído el COVID si cada familia no se puede trabajar. No importa la condición social que tenga cada uno. No siempre el trabajo va a ser con una económicamente difícil, sino que puede ser con situaciones no costosas, pero que nos sirva para poder trabajar nuestra mente y la de nuestros hijos, para que nuestras sociedades puedan salir de lo que es la crisis que nos trajo la pandemia. Es correcto. Y comentando algo sobre lo que dice Magnolia, es que me gustó mucho esa palabrita que usaste, que no es lo económico lo que prima, es la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque yo conozco familias que no son acomodadas en cuanto a lo económico, pero tienen una unidad tan linda, un amor, una entrega, que tú a veces dices, wow, qué lindo fuera si todas las familias estuvieran eso. Es esa importancia que cada uno debe darle a esa parte de la familia, a esa salud de la familia, en cuanto al aspecto general, integral de esa familia. Y cuando una familia tiene a Dios, es capaz de, a pesar de ser varios y estar en un lugar pequeño, poder mantener esa linda unidad y apoyarse los unos a los otros y mantener una sana convivencia donde no hay maltrato, donde no hay esas palabras hirientes, donde el estrés puede llevar a que las personas se descontrolen. Pero si hay eso en la familia, pueden manejar cualquier situación que se presente, porque entienden que son más importantes que las circunstancias. Y es por eso que consideramos que es tan importante la formación, la educación, para así uno poder caber en un espacio pequeño. Qué hermoso es cuando yo quiero escuchar por la radio un programa o una música X y escucharla yo, con mi familia, y no elevar ese volumen a un nivel donde todo el barrio tenga que escuchar. Por eso es que es tan importante esa formación, esa educación. Porque si vivimos en un sector donde las casas estén pegaditas y al mismo tiempo hechas de un material que no es tan absorbente, que no es absorbente, vamos a usar esa palabrita de la doctora, lamentablemente todo el mundo va a escuchar, y si cada casa pone lo que quiere, se va a convertir en un tremendo problema. Y es por eso que debemos entender que yo con mi familia tengo responsabilidades, pero yo soy un ente social también, que puedo afectar positivo o negativamente el sector o la persona donde me encuentro. Yo debo entender que mi hogar, mi familia, yo soy tan importante como es mi vecino. Y yo no puedo obligarlo a que escuche o escuche todo lo que yo quiera escuchar.
y debemos por eso aprender a vivir, no solamente de noche cuando vayamos a acostarnos y dormir y todo tranquilo, sino entender que hay niños, hay enfermos, hay personas de diferentes situaciones, diferentes mentalidades, diferentes maneras de pensar, y yo no puedo importunar la paz de los demás. No importa la clase social, porque eso no tiene que ver nada con clase social, pero sí Exacto. con formación y educación. Quería Exacto. decir eso. Ok, y recuerden que las buenas costumbres, como se llamaban antes en psicología social, las buenas costumbres en la familia de buenos días, gracias, respeto, cooperación, todo eso ayuda al buen vivir, tanto de la familia como la familia extendida hacia afuera. Padre, gracias porque estamos aquí juntos, porque nos permites dar, recibir conocimientos. Ponemos las familias en tus manos, que post pandemia puedan salir más cerca de ti y que a pesar de todo sea una bendición. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, de lo que estaba hablando mami acerca de la salud mental, hay algo que me interesa saber. He visto con mucho dolor a cosas que han estado pasando en cuanto a personas que han tomado decisiones dolorosas de suicidio y eso. Entonces la pregunta sería, mami dijo que teníamos que estar vigilantes en cuanto a todos, en especial a los adolescentes, pero vigilantes. ¿Hay algunas cosas que nosotros nos deben llamar más la atención para evitar tragedias en ese círculo familiar? Y hay cosas que podemos hacer para evitarlas. Sí, lo primero es, como decía, estar vigilante, pero ese es un tema muy amplio que lo tenemos que tratar en un tema aparte, que con relación a todo lo que tiene que ver con síntomas, señales, el suicidio por se es un tema. Sin embargo, hay cosas que podemos observar. Por ejemplo, un cambio brusco en la conducta. Primero hay que ver cuáles son las poblaciones más vulnerables para el suicidio. En las poblaciones vulnerables teníamos, o seguimos teniendo, pero voy a decirte por qué mencioné teníamos, que eran los adolescentes y las personas adultas mayores. Sin embargo, hoy día, en lo que tiene que ver desde la pandemia para acá, ya todo se ha vuelto en poblaciones vulnerables, pero siempre esos dos grupos son los más vulnerables, adolescentes y mayores adultos. Pero ojo, porque ahora, últimamente se ha descubierto niños hasta de 7 y 11 años con suicidio, que eso no era muy común verse. Por eso es que te digo que ya hay que estar vigilante con todos, con todas las etapas, las poblaciones, las edades. Hay señales como cambio brusco en la conducta, tanto de la escuela, en la casa, aislamiento. Si tú lo ves tan triste de un momento a otro, que algo te debe llamar la atención, esa tristeza marcada. Piensa que hay algunos sentimientos de depresión. Si la persona tiene alguna condición de base de salud mental o inclusive de salud en cuanto a lo físico, que hoy día muchas personas están optando por suicidio asistido, pero no es más que otro suicidio, otra modalidad de suicidio. Entonces, también
podemos observar en esos cambios de la conducta, puede haber, si es niño o adolescente, agresividad. Si es adulto, puede haber también aislamiento o palabras como esta vida apesta, mi familia está mejor sin mí, o una señal como empezar a regalar todo de repente, o hacer un testamento rápidamente cuando tú decías, fulano no estaba pensando en eso, o coger muy rápido, mucho, empezando a hablar del tema de la muerte. O algo mucho más drástico, si tiene medicina, en algún momento decir que se debe tomar el pomo completo y desaparecer. No te dice suicidar, desaparecer. Todas esas son señales. Y lo que entra en tristeza y depresión es un síntoma, tristeza es un signo que te dice que puede estar algo pasando, pero puede haber también cambio en la alimentación, en la modalidad del sueño. Son muchos los síntomas y las señales que se pueden estar viendo. Por eso te digo que es un tema amplísimo que podemos trabajarlo solo porque es bien abarcante. Pero sí hay que estar alerta y observar, porque cuando escuché la semana pasada esa noticia de que niños entre 7 y 11 años habían optado por suicidarse, y como se había exacerbado el suicidio en este periodo entre la pandemia y post-pandemia y COVID, eso es alarmante y hay que trabajar con eso. Para mí, en momentos de paz y tranquilidad es que debemos educar a nuestros hijos y a todos los que podamos. No debemos esperar la crisis para entonces tomar medidas, sino entender que primero debemos que sembrar, hacerle entender que eso pasará. Y que la vida, el concepto de vida no es solo lo que tenemos en esta tierra, que hay un más allá, que hay un futuro eterno y dependerá mucho de cómo viva uno este presente. Enseñarle de la más tierna edad para que aprendan a valorar lo que tienen y no tomarle adelante a Dios. Porque a veces se ven frente a una enfermedad, a un adulto, y optan por morir antes de tiempo, cuando posiblemente ese periodo de tiempo que pasan enfermos sea lo que le va a ayudar a prepararse para vivir eternamente con el Señor. Y no solo eso, pastor, a preparar a la familia para poder sobrellevar esa pérdida o ese duelo de la pérdida de ese ser querido, de ese familiar, porque es como que en esa estadía se preparan, pero también algo más que me llega a la mente en ese aspecto es que hay esperanza, siempre hay una salida, que aunque usted se vea frente a una situación que cree que todo terminó, detrás de ese túnel oscuro que usted ve hay una luz. Pasa que cuando tenemos los ojos llenos de lágrimas no vemos la luz, pero está del otro lado y eso se llama esperanza de vida. Y por eso es que hablamos de esa red de apoyo, siempre de esa red de apoyo. Algo que usted puede hacer es hablar con la familia, hablar con un amigo, hablar con su dirigente espiritual, es hablar. Y cuando la familia veamos algo de esos signos, de esas señales, hablemos con nuestra familia y llevémosle con un especialista o algo de salud mental. No espere para luego, no lo deje para tarde, ni diga como dicen muchos, eso es para llamar la atención, eso no va a pasar, no. Puede ser una llamada de atención,
pero no lo tome a la ligera. ¿Ok? Eso también. Antes que Manolia hable, quiero decir un poquito lo que dije anteriormente. Uno no debe esperar que ocurra o que esté a punto de ocurrir los hechos, sino más bien educar en tiempo de paz, de tranquilidad, antes que venga la crisis. Enseñar que la novia lo puede votar, que el novio lo puede votar, que lo van a votar del trabajo, que alguna gente lo va a odiar, que otros lo van a amar. En fin, las realidades de la vida, para que cuando ocurra no se desespere. Y sepa que hay una solución. Exacto. Eso está muy bien. Yo entiendo que eso debe ser un tema a tratar profundo, porque también entiendo que hay personas que no pueden batallar en contra de la depresión como enfermedad, que está considerada como una enfermedad mental igual que cualquier otra. Y cuando tú estás pasando por eso como una enfermedad, ya no es algo que está dependiendo de ti, ni de tu estado mental, ni de que si te dejaron, sino que hasta la felicidad te causa tristeza. Exacto. O sea que realmente entiendo que eso es un tema bien, bien, bien profundo de tratar, la depresión como tal. Entonces, volviendo al post-COVID, doctora, volviendo al post-COVID, estábamos hablando del aspecto mental, y creo que una de las causas para que nuestra mente se disloque, por así decirlo, es la falta de socialización que nos dejó el COVID o que nos trajo el COVID. Todos recordamos que en ese momento de pandemia fue un encierro como de repente, porque nosotros estábamos escuchando que allá en China que el COVID, que la gente con mascarilla, pero nosotros aquí, bueno, estábamos normal y de repente nos dijeron, por la libre, a partir del lunes, todo el mundo en su casa, nadie sale, por la nadie libre. entra. Sí. Los planes que habían hecho, que estaban hechos para salir con los amigos, se cancelaron. Los planes de viaje, de salida con la familia, se cancelaron. Los planes de socialización con un grupo, con la iglesia, todo se canceló. Y sabemos que nosotros los seres humanos somos entes sociales. Necesitamos compartir. Eso es seguro. O sea, el ser humano que está solo, eso es una de las primeras causas que los psicólogos te van a dar para decir, esa persona está pasando por un proceso de depresión. Es cuando una persona se encierra en sí mismo y se queda solo, que no habla con nadie, no comparte con nadie. Y en cierto sentido, entiendo que esa falta de socialización con amigos, inclusive a veces con nuestra familia, nos trajo también esos problemas mentales de los que estábamos hablando y nos ha dejado post-COVID una consecuencia que yo la he llamado, no muy experta en el área, pero le he llamado como miedo. O sea, nosotros tenemos miedo a relacionarnos después del COVID. En los niñitos, en los pequeñitos, que siempre lo he mencionado, los niñitos que entraron en la etapa de pandemia entre 0, 3, 4 o 5 años, que son bebés, que para socializar con otras personas es por el trato o por la cercanía. Al quedarse encerrados en su casa, solo ven a su familia directa, papi, mami, o si lo cuida un abuelo, eso. Solamente aprendieron a socializar en el periodo de ver y de conocer que hay más personas. Aprendieron a socializar solamente con su familia cercana, y eso ha traído como consecuencia ahora post-COVID que esos niñitos al momento de salir andan con miedo, tú los saludas y no se esconden detrás de la falda de su papá o de su mamá, que tienen ese recelo de compartir.
que es un tema que psicológicamente tienen que tratarlo porque los niños se están educando, o sea, esa clase, esas edades de los niños han llegado si seguimos así, van a convertirse en entes antisociales. No por culpa de ellos, sino es por el cuidado que nosotros como padres tenemos que tener con ellos. Para los niñitos un poquito más grandes que ya estaban acostumbrados a compartir con sus amigos, tuvieron que dejar de compartir con ellos. Tuvieron que, sin entenderlo, porque a veces no lo entendían por la edad, porque tú podías hablarle de que hay una enfermedad, que se contagia, que pueden morir, pero ellos lo que entienden es que sus juegos con sus amigos, que salir a montar bicicleta con sus amigos, que salir al parque a jugar básquet con sus amigos, tuvieron que abandonarlo por esta bendita enfermedad que llegó. Y ahora post-COVID, reunir esos grupos ha sido un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos ha cambiado, han crecido, han conocido quizás otros amiguitos que no son iguales, se acostumbraron a compartir por redes, que no es lo mismo que compartir en persona, se acostumbraron a hablar por las redes, por los celulares, por el WhatsApp, y no saben o se olvidaron de lo que es compartir face to face. Con relación a los adolescentes y los jovencitos, ellos, la mayoría, tomaron el COVID como un poquito más relajado. Sí tuvieron su etapa de encierro, pero para ellos ha sido más fácil como llegar a esta nueva realidad porque no asumieron 100% el miedo al COVID como lo hicimos los adultos. O sea, inclusive se ha hablado de que los que están más transmitiendo el COVID es esas edades, porque ellos no dejaron de socializar, entre comillas. O sea, ellos siguieron socializando escondidos, siguieron saliendo. Muchos recibieron golpes por esa razón, golpes mentales, psicológicos, porque por esa razón perdieron familias cercanas. Y ya nosotros los adultos que hemos tenido que lidiar con la realidad del COVID, en nuestra manera de socializar cambió. Durante la pandemia o el encierro, la cuarentena, como se ha llamado, nosotros tuvimos que la socialización era en la familia, vía las redes, vía los teléfonos. Ahora, cuando salimos al post-COVID, viene lo que yo le he estado hablando acerca del miedo. Nosotros tenemos miedo a socializar con las personas, tenemos miedo a compartir, tenemos miedo a reunirnos, tenemos miedo de saludar a las personas de una manera efusiva, tenemos miedo de cuando escuchamos a una persona toser, de una vez nos recogemos, porque entendemos que ya no hay más enfermedades. La mascarilla. Todo lo de nosotros se convirtió en COVID. Y socialmente hablando, por eso estaba diciendo que creo que esa pérdida de lo social ha afectado nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a compartir o necesitamos, no es ni siquiera costumbre, es que necesitamos compartir. ¿Por qué necesitamos compartir? Porque nosotros no somos únicos en la sabana. Cuando Dios creó a Adán, se dio cuenta que necesitaba a Eva, y no es solo por necesitar a una mujer, sino también porque él necesitaba compartir, necesitaba conversar con alguien igual a él. Nosotros necesitamos nuestros iguales, necesitamos sentir el ánimo de los demás, necesitamos ver que lo que estamos haciendo está bien o que lo que estamos haciendo podríamos mejorarlo, y eso lo conseguimos compartiendo con los demás. Una de las formas que nosotros podemos de mejorar ahora post-COVID, ese miedo del que he estado hablando, que sentimos, es
analizando lo que es la enfermedad. Gracias a Dios ya al principio era más difícil porque no se sabía con lo que estábamos lidiando. Ahora, aunque no es una ciencia 100% cierta, pero es mucho, hay muchas de las cosas que nos decían que no se podían hacer, que ya se ha ido, que hemos ido aprendiendo, que hemos ido entendiendo de cómo es el contagio del COVID, de cómo, entonces, utilizando eso, podemos ir empezando a relacionarnos sin miedo, con precaución, pero sin miedo. Debemos empezar a salir, porque a veces ya estamos saliendo a la calle, pero no hemos empezado a salir dentro de la cajita en la que nosotros nos escondimos. Y es pura realidad que tenemos que empezar a asumir la nueva realidad del COVID. No podemos quedarnos encerrados. Una de las razones por la que yo entiendo que no debemos quedarnos encerrados es que nosotros debemos crear anticuerpos. Y bien sabemos que los anticuerpos no lo vamos a crear estando encerrados. Utilizando las medidas sanitarias que nos han enseñado desde el principio, nosotros podemos ir socializando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que no son cercanos, pero podemos ir soltando poco a poco ese miedo en el que nos hemos enfrascado en este último año. Debemos aprender a salir con nuestra familia, debemos aprender a ir a disfrutar de los lugares que el Señor nos ha preparado, de la naturaleza. Debemos compartir en los lugares abiertos porque así tenemos menos contagio del COVID. Debemos aprender a usar nuestras mascarillas aun cuando salimos. Debemos aprender a hacer ejercicio físico con nuestras familias, porque así también podemos combatir más el COVID. Debemos de alimentarnos bien. Estábamos hablando ahorita nosotros, antes de, por detrás de cámara, acerca de cómo nos ha afectado el COVID a nuestra salud. Una de las razones que nos ha afectado es que cuando llegó la cuarentena nos encerramos a comer. Nos encerramos, nos olvidamos de una alimentación sana. Claro, la mayoría. Algunos fue lo contrario que nos pasó, pero whatever. Nosotros nos dedicamos a comer todo lo que pasaba por delante, a preparar de todo. Dejamos el ejercicio porque parece que nos dijeron que como no podíamos salir, tampoco podíamos ejercitarnos. No sé quién fue que dijo eso. Y hemos visto cómo la mayoría de las personas han tomado peso durante la cuarentena y la pandemia, pero no obstante a que salimos ya de un encierro de 24 horas o de 12 horas o de la mayoría del tiempo, ya ahora que salimos, a veces esa falta social en la que nos enfrascamos nos ha hecho como querer muchas veces a la juventud comerse el mundo, y por eso entiendo que ha habido como un rebrote del COVID, porque se nos olvidó que el COVID se contagia con el mucho, o sea, con hablar, con no usar las mascarillas. Y parece que al estar tanto tiempo encerrados, quisimos salir y todo ese tiempo que estuvimos encerrados, queremos ganarlo en una sola noche o en un solo día de compartir. Y también tenemos que ser bien ecuánimes en ese sentido. Nosotros tenemos que tratar de hacer un balance en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos. Sí nos necesitamos socialmente, sí necesitamos compartir, sí necesitamos a nuestros amigos, pero también necesitamos cuidarnos y necesitamos estar sanos. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a compartir, pero vamos a utilizar las medidas que se han provisto ya, que ya no las sabemos de memoria,
para que ese compartirnos sea beneficioso y no nos haga daño a la salud. Con relación a los niños pequeñitos, ya poco a poco uno los va instruyendo del cuidado de la protección de su mascarilla, y sí debemos de ir dejándolo compartir poco a poco con sus amiguitos, porque eso le va a dar lo va a ayudar a un crecimiento saludable que es necesario. A los que son más grandecitos, que ya que no, dije ahorita que no entendían mucho lo que era el COVID, entendieron que llegó una enfermedad que los encerró a todos y no podían hacer sus cosas, que estaban acostumbrados, pero ya esos chicos tenemos que dejarlos, concientizarlos sobre el daño que hace el COVID, pero también permitirles que compartan. Ya ellos llegaron a la escuela, ya están, independientemente de lo que nosotros podamos o no podamos decirle en la casa, ya ellos están con su grupo de amigos en el colegio, ya ellos se están relacionando con otros amiguitos, con otras familias. Entonces, ya lo que nos toca es enseñarles las medidas, concientizarlo de por qué son las medidas, y ellos van a hacer lo propio allá en el colegio. Con el mío me pasa que él mismo me dice a veces, mira mami, y no, se quitaron la mascarilla y hay tanta gente en el curso y la butaca están de tal manera, y él es bien espléndido, saben que él es bien, él no se queda con nada de nadie. Pero es la forma de nosotros concientizarlo, porque ya sí en el aspecto de socializar, ya nosotros no podemos impedirle a ellos que salgan, porque ya es un asunto de como hablaba ahorita, de que la vida sigue, de que todo continúa, de que hay una nueva realidad en la que nosotros tenemos que afrontar y cuidarnos y seguir compartiendo con las personas cercanas. Y con relación a nosotros los adultos, es lidiar y aprender si estamos, si nos sentimos que estamos que se nos ha hecho muy difícil volver otra vez a socializar y a relacionarnos. Ahí están nuestros psicólogos para que nos ayuden, porque realmente es difícil, después que uno con pánico y miedo, volver otra vez a estar cerca de las personas. Como hablaba ahorita, desde que una persona tose o que le siento los ojos rojos o te dicen que tengo fiebre, ya uno le llega, despégate. Y eso nos ha hecho que vivamos como hablaba mami ahorita, como una crisis, o sea, que vivamos todo el tiempo con histeria, una histeria colectiva de wow. Nosotros necesitamos ponernos en las manos de Dios y necesitamos de ese calor humano. Quizás no vamos a buscarlo en abrazos, porque todavía no podemos estar abrazando a todo el mundo, porque entendemos que el COVID es una realidad y existe, pero sí nosotros podemos socializar con las personas hasta cierto punto, porque eso nos alimenta el alma. ¿Quién aporta? Aporten. Yo entiendo que ha sido bastante amplio, y entonces en lo que tiene que ver con los miedos, son reales y son validados, porque tuvimos que enfrentar una crisis desconocida para nosotros, para la ciencia, para los mismos médicos. Todo el mundo estaba a la expectativa de qué va a pasar con la vida, y de que somos gregarios, sí, porque Dios nos crió así, y de que debemos ir integrándonos también. Ahora, no es que esa población de infantes se va a criar como antisociales, como decías ahorita, porque lo más que están ahora es siendo tímidos, porque todo ese tiempo que no podían compartir ni con las familias que estaban fuera del núcleo, vamos a llamarlo así, les
hizo alejarse. Recuérdate que los niños cuando están en la primera infancia no te están viendo, pues fácilmente se alejan o se olvidan. No van como los demás que ya son más grandecitos en la etapa de niñez, quizá de 7 en adelante, y son más, se integran más fácil. Otra cosa, en lo social, lo más que nos ayuda es como familia reorganizarnos. ¿Cómo vamos a lanzarnos a una sociedad que es realmente distinta, diferente? Pues nosotros como familia nos aprendemos a reorganizar, a reestructurar, a reunificar, pero ante todo a esa unión que es lo que va a ayudar a volver a socializar con más seguridad y ya sin esos miedos per se que fueron al principio los que nos llevaron a vivir unas situaciones de ansiedad. Ya la cosa ha bajado un poco y eso nos ayuda. Hablaste ahí un poco de lo físico. Sí, necesitamos estar físicamente sanos para que nuestro sistema inmune se mantenga alto y así somos menos propensos a contraer no solo COVID, porque nos hemos enfocado por el COVID, pero cualquier otra enfermedad infectocontagiosa de todas las que hoy día se están saliendo, especialmente muchas enfermedades respiratorias. ¿Sabe lo que es aquí? Ahora fuimos afectados, dizque, hasta por la ceniza del volcán que está en Las Palmas, en España, que ya no solo era el polvo del desierto del Sahara, venía hasta la ceniza volcánica. Pues para todo eso tenemos que aprender, reunificarnos como familia y saber que nos vamos a lanzar a un mundo que es diferente, no ya con los miedos propios que nos arropaban, pero sí, como señalabas tú, Magnolia Esther, con la precaución, con esa certeza, con ese cuidado, con esa responsabilidad de cuidarnos y mantener el cuidado de los demás también. Entonces, en esa parte física que también mencionabas, es importante nuestra salud. ¿Por qué? No solo en una alimentación sana, el descanso adecuado, a la hora que debemos ir a la cama. ¿Qué vamos a hacer con el resto de la noche que no es la del sueño? Tenemos un programa, tenemos un plan de cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, qué hacemos durante el día. Si estamos estudiando, por ejemplo, los que estudian online, como está Anthony ahora, que está todo el día conectado porque tiene mucha clase, lo recomendable es que cada hora por lo menos se desconecte 5 minutos para respirar, para tomar agua, para mirar el aire, inhalar y exhalar. Eso es para oxigenar, para mantener mejor salud. Porque si es verdad que ya afuera podemos socializar en grupos pequeños, en grupos familiares, manteniendo todos los criterios de salud y todo eso, pero estando en la casa tenemos también que aprender a cómo cultivar esa salud con un descanso adecuado, con esos remedios naturales que nos ayudan a fortalecer, como es tomar el aire puro, el sol, los mismos ejercicios que mencionábamos, tanto dentro como fuera de la casa,
que van a ayudar en familia. Si no vive con la familia completa, usted o con una o dos amigos que conozca que también lo hagan. En fin, es cultivar una salud óptima y así nos enfermaremos menos. Debemos tener en cuenta que yo, a mi modo de ver, los que más bregan dado no son los niños, sino los mismos adultos. Los mismos adultos. ¿Por qué? Porque parece que nunca habían pasado, ni se imaginaban, ni han podido enfrentar ni tomar los consejos e instrucciones que se le ha dado. A veces uno se sorprende porque se prohíbe que se junten y lo que hacen es que se van a un monte, a un lugar apartado, 50, 100, 200, 300, para ir solo a bailar y a brincar. Uno dice, pero ¿y qué es esto? Jóvenes, adultos, adolescentes cerca de jóvenes, ya, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué tú ganas con eso? Tú no puedes sustituir por un momentito eso. ¿Por qué no te tranquiliza un momento? Porque la nueva generación, los niños de ahora y jóvenes, ya tendrán mucho para enfrentar cualquier situación que pueda venir luego, porque pasaron por esto. La última pandemia que vino hace muchos años de eso. Y la gente ni siquiera sabe cómo le da, ni el médico, ni nadie sabía cómo hacerle frente a esta situación. De una manera u otra hemos salido, aunque han habido muchos muertos. Pero vamos a seguir adelante, pero seguro, y como se ha dicho, que sea tomando toda la precaución. Los que no tienen problema con la vacunación, pues vacúnense. Aquellos que no quieren vacunarse, pues trate de no estar en contacto con otros, ni vaya a la casa ajena, ni nada, no vaya a afectar. Tranquilo, pero usted tiene que aprender a vivir en esta situación. No es obligado que usted se vacune, si usted no quiere, pero tiene que guardar también y respetar a los demás. Y cada persona pues tiene que estar entendiendo la situación por la cual estamos pasando. Esto no es común, esto no es normal. Y siendo así, pues hay que usar el nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque si no, vivimos en sociedad. Y como la doctora ha dicho, somos integregarios. No podemos estar solos. Necesitamos compartir de una manera u otra. Pues tome la medida, si usted quiere compartir con otros, para no afectar la salud y el bienestar del otro. Porque usted es libre, pero tiene que ser una libertad que no afecte a los otros que son tan libres como usted. Y eso ocurre, pero aprender a vivir en la realidad que estamos viviendo. Nadie debe obligar al otro que se vacune si no quiere, pero si usted no se vacuna, debe saber que no va a subirse al metro, no se va en los vehículos, ir a ciertos lugares, que hayan personas. ¿Por qué? Porque puede ser un ente de transmisión. Y todo eso es así. Aprender a vivir en el nuevo estilo que nos toca. La nueva realidad. Señorito Manuel. Me parece un excelente punto ahí de aprender a vivir. Yo creo que esta pandemia ha venido a tirarnos una foto y hacer una evaluación a lo que son las familias o como la unidad principal y mínima de la sociedad, de las fortalezas y las debilidades que tenemos, más allá de lo que tengamos económicamente, más allá de lo que tengamos de apariencia. Ha venido a retratarnos como somos y atacar nuestros puntos débiles. Entonces la tarea de nosotros es fortalecer nuestra familia en las cosas que hemos descubierto que estábamos pendientes, que podemos mejorar. Y esa es la oración de nosotros aquí en Búnker Divino, en la revista Bunkeriana, que seamos honestos con la evaluación, con cómo nuestra familia ha pasado la pandemia, y que esto nos haga, como bien dijo el pastor y como bien dijo Mami Magnolia, que esto nos haga precaver, porque lamentablemente la buena noticia
no vendrán más pandemias, vendrán más cosas, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para que una vez nos llegue, ya nosotros hayamos tomado esta experiencia y estemos listos. Así que vamos a orar y le agradecemos sobremanera que nos hayan regalado este tiempo en sus hogares, y esperamos que esto les haya o les sirva para adaptarnos a esta nueva realidad. Oremos. Padre, gracias porque nos das el privilegio, porque nos das el honor de poder hablar contigo, Señor. Gracias porque a pesar de todo nosotros vemos tu mano que nos dirige, tu mano que nos ama, tu mano que nos protege, y que no importa que no lo entendamos, las cosas son para bien. Ponemos las familias en tus manos como el ente más importante de una sociedad. Ayúdanos a, como cabezas de familia, como miembros de familia, a hacer lo que sea necesario para que nuestras familias estén listas para abordar esta nueva realidad, pero más aún listas para que cuando tú vengas en gloria podamos irnos contigo. Gracias por oírnos, amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.